En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 33º domingo del tiempo ordinario, Jesús, el fin del mundo y las persecuciones. En la sección Noticias, recrudecen los incendios de iglesias católicas en Chile. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿cómo se puede saber si estamos o no, presentemente, cerca del fin del mundo? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, el podcast semanal de los heraldos. Como ustedes saben, en este espacio, heraldos de todos los cuadrantes del mundo se reúnen para comentar los Evangelios del domingo a través del lente de la obra de Monseñor Joan Cladías, fundador de los heraldos y autor de la obra en 7 volúmenes, de la que el programa toma su nombre, justamente Lo Inédito sobre los Evangelios. La obra está publicada por la librería Editrice Vaticana de Roma y, por supuesto, comenta los Evangelios dominicales de todo el año. El Evangelio de hoy precede a la fiesta de Cristo Rey. El Evangelio de hoy precede a la fiesta de Cristo Rey y concluye el año litúrgico casi concluye el año litúrgico C. Y es un evangelio muy significativo porque pone en perspectiva, digamos, no solo el fin del mundo, sino también el tema de la persecución religiosa, que una y otra vez se da a lo largo de la historia de la Iglesia, 2 veces milenaria. Ahora, de hecho, la Iglesia siempre ha crecido y caminado bajo el signo de la persecución, y no obstante, a cada embestida de las fuerzas adversarias, la Iglesia brilla siempre con esplendor cada vez mayor. Entonces, el tema de hoy es el fin del mundo y las persecuciones, un tema actualísimo y fascinante, por cierto. Pero para abordarlo, hoy tenemos 2 integrantes habituales del programa, que son don Fernando Pío Galán y don Francisco Tobón, ambos heraldos del Evangelio. Hoy nos atiende desde Bogotá, Colombia, don Francisco Tobón. Salve María, don Francisco. Salve María, gracias por invitarme de nuevo al programa. Y desde algún lugar del norte de Italia se nos une también don Fernando Pío Galán. Salve María, don Fernando Pío. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Francisco. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum. Es misionero además en España y en Italia. Y don Francisco Tobón de los Heraldos del Evangelio también es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales de los Heraldos del Evangelio y es responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, con más de 1,5 millones de seguidores. Entonces nos da mucha alegría de tenerlos en el programa del día de hoy. Y vamos entonces al Evangelio del domingo, 17 de noviembre del 2019, 33º domingo del tiempo ordinario. Es el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Y nos dice: en aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Jesús contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos del cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
Entonces nos zambullimos directamente en el Evangelio y nos zambullimos en esta temática porque, para comenzar, nuestro Señor habla de la destrucción del templo. Y el templo tenía un papel fundamental en el Antiguo Testamento porque era en definitiva el único lugar donde se podía ofrecer el sacrificio a Dios. Entonces, para ubicar un poco a la audiencia en el marco de la historia y en la grandeza del templo, ¿qué podríamos decir justamente en este tema? Bueno, hay que considerar que para un israelita, para un judío de los tiempos de nuestro Señor, Jerusalén era la ciudad del mundo. Y en Jerusalén era la ciudad del mundo porque en Jerusalén estaba el templo del Señor. El templo que era prácticamente la señal de dominio sobre Jerusalén. Había sido ideado por David y construido por Salomón, o sea, resumía las glorias de la historia de Israel, pero no solo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista religioso. Cuando se construye el templo, con, según cuentan los israelitas, lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo, con regalos llegados desde Saba, resumiendo la excelencia de las naciones, el Señor habita esa casa. Entonces, para un israelita no solo tenía un valor histórico o un valor artístico, crematístico, no. También tenía el valor de que Dios vivía ahí. Y era el lugar donde continuamente afluían los pueblos para ofrecer sacrificios. Entonces, era la gloria, era el resumen de la gloria del pueblo. Tenemos que imaginar que realmente era una construcción impresionante. No se conocía un edificio similar. Este edificio, el Templo de Salomón famoso, fue destruido, pero que haya sido destruido no impidió que posteriormente el pueblo de Israel lo volviera a reconstruir, porque para ellos era inconcebible la no existencia del templo, quiero decir, porque, como decimos, resumía la historia del pueblo. Entonces, dentro de esa circunstancia, era una personificación. Claro, vemos por el tenor de las palabras de Cristo en este derecho que realmente lo que estaba prevaleciendo era el valor histórico, cultural o de dinero del templo. No se hacen grandes referencias al valor religioso, de tal manera que es nuestro Señor que en el episodio glorioso tiene que eliminar a los mercaderes del templo, los tiene que expulsar él, y lo retienen a él por expulsarlos. O sea, no, los jefes del pueblo, los escribas y demás, no lo valorizaban en cuanto a un lugar de presencia de Dios, por lo tanto que era conspurcado por la presencia de vendedores, sino que lo valorizaban en cuanto a un lugar que daba una serie de réditos económicos. Ahora, aquí es muy importante un punto que Monseñor Claro subraya muy bien, porque dice que los apóstoles preguntan, ¿no? Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? Y los apóstoles no preguntan nada respecto de la causa de esa destrucción, sino cuándo tendría lugar. Y eso da un poco la idea de que miraban al templo también de un aspecto, como usted dice, hermano Fernando, bastante naturalista, ¿no? Sí, exactamente. Ellos ven el aspecto, digamos, símbolo de un poder material o de un prestigio mundano, y están preocupados de cuándo va a terminar eso, pero no ven el fondo del problema de lo que nuestro Señor está hablando, porque Él está previendo la destrucción del templo como un castigo a causa de la apostasía de los que habitaban en el templo u oficiaban en el templo, que fueron los peores enemigos de nuestro Señor. Fue donde se incubó toda la conspiración para matar y crucificar a nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor está previendo un castigo a ese pueblo que abandonó las buenas costumbres, abandonó la santidad, abandonó el amor a Dios, de lo cual el templo era una figura, era un símbolo. Entonces ahí se ve cómo ellos tienen esa visión un poco humana. Y nuestro Señor aprovecha, digamos, esa encrucijada, digámoslo así, de la futura destrucción del templo, haciendo una analogía con lo que va a ser el fin del mundo. O sea, Él les está levantando las vistas a los apóstoles, una vista mucho más amplia y más noble de la destrucción del templo como un símbolo y como una prefigura de la purificación final de la tierra en el fin del mundo. Ahora, aquí Monseñor Zonclat también pone otro aspecto, ¿no? Y dice que siempre que los pecados de la humanidad rebasan cierto límite, Dios entonces interviene manifestando su cólera y castigando los caprichos y egoísmos de los hombres. Y ese aspecto es justamente que nuestro Señor profetiza. Claro, es un aspecto bastante poco común en la espiritualidad actual, pero si somos consecuentes con la idea de que realmente Dios es puro amor,
no podemos dejar de considerar que todas estas manifestaciones de ira, de estas manifestaciones de castigo a la humanidad, no son por el mal de la humanidad, sino justamente para que su conversión y su perdón. Ya lo dice el Salmo, Dios no quiere la muerte del pecador, o sea, no quiere que el pecador desaparezca, o en este caso, no quiere que el pecador vaya al infierno. Lo que quiere es que se convierta y viva. Entonces, así como lo quiere con el alma de cada persona, él tiene esa intención y quiere hacer eso con los pueblos. Y quizás sea un aspecto muy, muy provechoso para visualizar. No sería Dios si no manifestara también el esplendor de su justicia y también la misericordia. Entonces, la misericordia y la justicia, ¿cómo es que se dan? Bueno, pues a Dios hay que adorarlo en su plenitud, hay que adorarlo íntegro. Y nuestro Señor, Él no tiene cualidades. Él es, en grado infinito, la perfección absoluta de todas las cualidades. Él es la justicia en grado infinito. Él es la misericordia en grado infinito. Entonces tenemos que adorar a Dios misericordioso, pero tenemos que adorar a Dios justiciero. Y es ese aspecto que nuestro Señor está resaltando en este momento, porque Él habla de la destrucción del templo, de las guerras, de las epidemias, de los terremotos, de las señales, justamente como un acto, una manifestación de su justicia. Entonces, como dice Monseñor en sus comentarios, todos estamos en las manos de Dios. Dios tiene dos manos, la mano de la justicia y la mano de la misericordia. Y nosotros siempre estamos en las manos de Dios, ya sea en la mano de la justicia o de la misericordia. Entonces, aquel hombre que quiere escudarse en la misericordia de Dios, abusar de la misericordia de Dios para ofenderlo impunemente, llegará un momento donde pasará de esa mano de la misericordia y caerá en la mano de la justicia de Dios nuestro Señor. Él cita una frase muy linda, un pensamiento muy lindo de San Alfonso María de Ligorio, que dice sobre esto, dice: no merece la misericordia de Dios quien se vale de ella para ofenderlo. La misericordia es para quien teme a Dios y no para quien se sirve de ella con el propósito de no temerlo. O sea, no es el que se escude la misericordia para ofender impunemente a Dios. El que ofende a la justicia puede recurrir a la misericordia, claro, si uno peca por debilidad, puede acudir a la misericordia de Dios. Pero ¿a quién puede recurrir el que ofende la propia misericordia? O sea, el que abusa de la misericordia de Dios, él es objeto de su justicia. Y eso es una cosa que nos equilibra muchísimo en nuestra concepción, no solamente en la vida espiritual, sino también en la concepción del verdadero temor de Dios, ¿no? Porque si nosotros nos vemos a Dios como alguien que es profundamente misericordioso, pero también la justicia, es la misericordia, perdón, y al mismo tiempo es la justicia, eso nos equilibra muy bien a la hora de nuestras acciones. Claro, porque solo ver la misericordia de Dios puede conducir al relativismo moral más completo, ¿no? Claro, no podemos dejar justamente de percibir esto, y además en el momento del templo. No nos olvidemos, en aquel episodio en el cual nuestro Señor ve Jerusalén y ahí se pone a llorar y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo como una gallina? ¿Cuántas veces yo te he buscado y te he querido amparar como hace una gallina con sus polluelos? O sea, no estamos hablando de una justicia implacable, falta de misericordia. Estamos hablando de una justicia que es que llega al punto de compararse con una gallina. No hay un animal menor que represente menos la ira que la gallina. Bueno, pues hasta con una gallina se compara Dios, y ni como una gallina consigue reconducir a su pueblo. Bueno, pues no se puede quejar luego el pueblo, no nos podemos quejar nosotros, cuando delante de esta total refractación de la misericordia recibimos la justicia. En ningún momento es una segunda blasfemia pretender decir que nuestro Señor o que Dios está exagerando su justicia. Lo que sabemos es que exagera la misericordia, y también sabemos que nosotros somos tan pecadores que ni con eso propiamente estamos con Él. No, y por paradójico que suene, cuando Dios aplica su justicia, Él lo hace por misericordia. Pues podrá sonar contradictorio, pero como don Fernando lo dijo al comienzo, Dios castiga por amor, para hacer bien a sus hijos, para reconducirlos al buen camino, para salvar sus almas. No es una rabieta que se le subió la sangre a la cabeza y explotó de ira. No, es un acto profundo,
lógico, buscando el bien de aquel que es castigado. Aquel comentario que hace San Pedro sobre el diluvio universal, que fue un acto de justicia tremendo, o sea, Dios mató la humanidad entera de la manera más terrible, ahogándolos, una muerte lenta, terrible, trágica, solo salvó a Noé y su familia. Fue un acto de justicia, pero implacable, terrible. San Pedro dice que fue uno de los grandes actos de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si el diluvio no viniera, la mayoría de esas personas que vivían hundidas en el pecado morirían y perderían eternamente sus almas, irían para el infierno. Ahora, ellos murieron de una manera trágica, pero ellos, viendo el castigo de Dios, viendo la tragedia, viendo la proximidad de la muerte, muchos de ellos se arrepintieron y murieron arrepentidos. Entonces salvaron su alma. Entonces por eso el diluvio fue un acto de misericordia. Por eso cuando un padre no castiga a un hijo, como lo dice la propia Escritura, el padre que no castiga al hijo odia a su hijo. Que el padre que no castiga al hijo, el hijo va a coger un mal camino, no va a ser corregido, va a ser un caprichoso, se va a dejar llevar por sus pasiones y va a ser un hombre perdido moralmente. Entonces, cuando un padre castiga a un hijo es porque lo ama y quiere su bien, quiere su corrección. Y por eso es que Dios aplica su justicia, en el fondo por misericordia, por amor a nosotros, para reconducirnos al buen camino. Y ahora entra la parte muy, pero muy esencial de este evangelio, que es el tema de la persecución. Nuestro Señor justamente, como dice aquí Monseñor John Cla, nuestro Señor quiere instruir a los cristianos de todos los tiempos, porque innumerables veces a lo largo de la historia, la proclamación del nombre de Cristo les traerá como consecuencia ser arrestados, perseguidos, llevados a los tribunales, martirizados, y es un poco también la realidad en que estamos sumergidos hoy en día. Entonces, quería preguntarles, ¿cuál es el rol de la persecución? ¿Cuál es el rol del sacrificio en todo esto frente a no tanto a la historia de la Iglesia, cuanto también a la historia presente? Bueno, tenemos que tener siempre presente que Christianus alter Christus. Por el hecho del bautismo hemos sido hechos otros Cristos, por lo tanto, formados a su imagen, por lo tanto, tenemos que repetir en nuestras vidas la vida de Cristo. Entonces, el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí os han perseguido, vosotros os perseguirán también. Es una promesa que tenemos por parte de Cristo. O sea, existe, es una realidad concreta. E incluso se llega a decir, todo cristiano tiene que estar potencialmente dispuesto a entregar su vida por Cristo. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Un cristiano que excluye explícitamente que su fe sea superior a su propia vida, se está excluyendo del amor de Cristo. O sea, se está condenando. No se puede considerar un real cristiano, porque no está queriendo dar su vida por Cristo. Entonces, estas persecuciones no son solo fácticas, o sea, van a venir, sino que es que están prometidas. El tipo de persecución dentro de la vida de cada uno obviamente variará dependiendo de su propia vida. No todos los primeros cristianos murieron mártires, ni era su vocación, pero que viene. Y muchas veces son incluso más dolorosas aquellas persecuciones que se dan no tanto por una maldad o por un movimiento anticristiano, sino incluso incomprensiones y dificultades en la vida con otros cristianos. También eso son tentaciones, también eso son, en cierto sentido, son persecuciones y seguro que son probaciones. No podemos ocultar esta realidad. No podemos decir que esto son cosas que, bueno, le pasarán a otros o en otras épocas. Forman parte de la fe, de la vida de la fe. Puede haber una tendencia en quien es católico practicante a tener una visión, llamémoslo así, romántica y sentimental de la piedad y de la vida de virtud. Y que aquel que es bueno, aquel que cumple los mandamientos, aquel que es un hijo de Dios, pues será un hombre apacible, bondadoso, misericordioso, entonces por lo tanto va a cautivar a todos los demás y no va a tener problema con nadie. Todo lo contrario. Ya desde el Génesis nuestro Señor estableció, como dice San Luis María Griñón de Montfort, estableció una guerra que es una guerra divina. Cuando expulsó a la serpiente del paraíso, al demonio, él dice, enemistades pondré entre ti y la mujer, tu descendencia y la de ella, tratarás de picarla en el talón y ella te aplastará la cabeza. Esto los teólogos lo llaman el protoevangelio. Esa es la descripción, el resumen de toda la historia de la humanidad. Es esa lucha irreconciliable entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de la serpiente, los hijos de la Virgen. Y esa enemistad, ¿por qué?
porque el que toma el camino del pecado, de la maldad, del crimen, él no soporta la presencia de alguien que es íntegro, que es contrario a él. El santo le hace remorder y revolcar su conciencia de cómo él debería ser, y la propia presencia, el propio ejemplo de virtud y de santidad de un hijo de la luz incomoda al hijo de las tinieblas, y por eso el hijo de las tinieblas quiere destruirlo. Por eso la historia de la iglesia ha sido una historia de luchas y de persecuciones. La iglesia nació en medio de la persecución. Nuestro Señor, que es el fundador de la iglesia, él nació en medio de la persecución. Siendo niño ya Herodes lo quiso matar y por eso mandó matar a los inocentes. Su vida pública fue una polémica continua con los fariseos, que eran unos corrompidos que aparentaban virtud y era, como nuestro Señor le dijo, unos sepulcros blanqueados. La presencia de nuestro Señor les incomodaba y por eso tramaron su muerte hasta que consiguieron la sentencia de Pilatos para crucificarlo, y los apóstoles pasaron por las cárceles, murieron todos mártires, y hubo los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia fueron de persecución, y toda la historia de la iglesia ha sido historia de persecuciones. Ahí Monseñor Juan cuenta una anécdota muy interesante, muy pintoresca, de San Pío X, Papa Santo de comienzos del siglo XX, que con unos estudiantes les hace una pregunta de catecismo: ¿cuáles son las características de la iglesia? Entonces todos contestaron: es una, santa, católica y apostólica. Entonces él les pregunta: ¿pero y no falta alguna más? Entonces alguno dijo: romana. Listo, sí, claro, una, santa, católica, apostólica y romana. Y él dice: pero hay una más, ¿cuál es la otra? Y todos se miraban así: pero ¿cuál será la otra? ¿Cuál será la otra? Y no daban con cuál. Y ahí San Pío X les dice: la otra característica es que la iglesia es perseguida. Es una, santa, católica, apostólica, romana y perseguida. Porque la iglesia católica durante toda su historia fue perseguida. Pero como es inmortal, tiene la promesa de la inmortalidad de nuestro Señor, siempre saldrió y saldrá triunfante. Cuenta también 2 anécdotas muy bonitas sobre esa inmortalidad de la iglesia. Napoleón, que secuestró al Papa Pío VII, lo tuvo encarcelado, y cuando el Papa lo excomulgó, él le dice al Papa: bueno, pero ¿y con esa excomunión, acaso usted qué pretende? ¿Que se le caigan las armas de los brazos a mis soldados? Claro, un hombre de una visión materialista, atea, dijo. Incluso le preguntó al Papa: bueno, ¿y yo tengo tantas divisiones, ¿usted cuántas tiene, no, para enfrentarme? Y el Papa le respondió con la excomunión. Bueno, pasó el tiempo, y cuando en la campaña de Rusia, los historiadores cuentan que por las bajas temperaturas, las manos de los soldados se entumecían y literalmente las armas se caían de sus manos. Y fue el gran desastre bélico de Napoleón, con el cual terminó su debacle y terminaría desterrado, encarcelado. Y Pío VII, el Papa, reinó 2 años más que él, y bueno, reinó como Papa el resto de su vida, y Napoleón pasó el resto de su vida en la cárcel. Entonces la iglesia es inmortal. Dios permite esas persecuciones para purificar a los suyos, porque es en la persecución, en la contrariedad, donde mejor los hombres manifestamos el amor a Dios, y donde por lo tanto más lo glorificamos. Como dice este dicho popular: el amigo cierto se conoce en las horas inciertas. Entonces Dios permite esas persecuciones para que brille más, de una manera más heroica, el amor que sus hijos le tienen. Bueno, y no nos podemos dejar en el tintero una magnífica frase de San Hilario de Poitiers, que una característica de la iglesia es vencer cuando se la ataca, ser mejor comprendida cuando se la contesta, y ganar terreno cuando está abandonada. Y lo tenemos en la propia vida de Cristo. El momento peor de la historia de la iglesia, sin duda, fue el Sábado Santo, cuando el número de discípulos fieles a Cristo era prácticamente 0, pero no era 0, era 1. Era la única cristiana con auténtica fe y esperanza en Cristo, era la Santísima Virgen María. En cierto sentido se puede decir que era la Iglesia, la Virgen María, porque era la única que había permanecido fiel. Entonces, el peor momento de la historia de la Iglesia fue el mejor momento de la historia de la Iglesia, porque nunca la Iglesia fue tan santa como ese Sábado Santo, donde todos sus miembros eran la Virgen María, donde todos sus miembros
eran inmaculados, confirmados en gracia, receptáculo de los mejores dones de Dios. Y esta confianza y esta prácticamente abandono de la Iglesia, ¿en qué se tradujo? En la triunfante y gloriosa resurrección de Cristo. Cuando ya estaba todo acabado, cuando el propio Cristo había muerto, es ahí que la Iglesia explota con el fuego del Espíritu Santo y se extiende por todo el mundo. Entonces podemos pasar a la conclusión que el propio Monseñor John Clare escribe para este evangelio y dice que los periodos de persecución nos invitan a depositar una fe inquebrantable, tanto en Cristo cuanto en su Iglesia, pero también nos da la oportunidad de amarlos particularmente. Y cita también al cardenal Gomá, que dice que en tiempos de grandes prevaricaciones hasta los buenos se hacen tibios. No obstante, en medio de las deserciones y tibiezas, perseverarán los fuertes, esto es, los que guarden la fe y las buenas costumbres cristianas. Así quedarán a salvo. Quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Siendo constantes, lograréis la salvación. Entonces, al situarnos frente a un grandioso horizonte escatológico propiamente, el Evangelio de este domingo nos incita a proclamar la belleza triunfante de la Santa Iglesia en la confianza plena de que quien permanezca filialmente en su seno obtendrá como premio al propio Dios. Entonces, cuando muchas veces ocurren eventos polémicos, ocurren eventos quizás escandalosos de que seamos testigos, podemos también entonces refugiarnos en estas palabras que ciertamente no solo aseguran la inmortalidad de la Iglesia, sino también la perseverancia de todos aquellos que sirvan a Jesús en medio de las persecuciones. Pasamos a un corte musical y enseguida retornamos con la sección Noticias. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est. In totus est Dominus fortitudinem et precinsis et in infirmavit orbem terre, qui non conmovebitur. Parata sedes tua extunc, a seculo tues. Eleva verunt flumina Domine, eleva verunt flumina vocem sua, eleva verunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominum. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, nomum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem vierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione,
Te quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eius et oves pasque eius, introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis confitem in illi. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem veritas eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, sit vit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea. In terra deserta et in via et in aquosa, sic in sancto apparuit tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus mea. Sicut adipet inguedine repeatur anima mea, et labis exultationis laudabitos meum. Si memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditavor in te, quia fuisti adiutor meum. Pasamos a la segunda sección del programa del día de hoy, que es la sección Noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. La primera noticia que tenemos es un cable de Gaudium Press. Es un cable de Gaudium Press fechado el martes 12 de noviembre en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y nos comenta que existe un grupo de sacerdotes exorcistas en los Estados Unidos que pide a todos los fieles una jornada de oración y ayuno el próximo 6 de diciembre. Sí, muy interesante la noticia. Los sacerdotes pidieron a todos los creyentes ofrecer durante esa jornada el Santo Rosario, diversas formas de sacrificios personales como el ayuno y la abstinencia, así como el acto de consagración de la raza humana al Sagrado Corazón de Jesús y el acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, y otros actos recomendados que alentamos a otros a hacer. Para esta intención es hacer la hora santa frente al Santísimo Sacramento y asistir a misa ese día, ofreciendo los méritos de la misa con esa intención. ¿Y por qué toman ellos la iniciativa? Ellos destacan la importancia de la lucha espiritual en la vida de la Iglesia y denuncian los pecados como la idolatría, mientras que se pide perdón por los pecados personales, las ofensas a la modestia cristiana, los ataques a la inocencia, la profanación del domingo y días de precepto y las blasfemias. Me parece una iniciativa muy bonita porque vemos cómo en esta lucha espiritual realmente la lucha es entre Dios y el demonio. Y por eso nuestro Señor instituyó el exorcistado. Él, en su vida pública, en su predicación, vemos cómo hizo numerosos exorcismos, porque uno ve que los pecados de los hombres como que dan un mayor poder, una mayor influencia del demonio sobre los acontecimientos y la humanidad. Y por eso es muy importante hacer estos actos de reparación. Hay un episodio de los apóstoles que no logran exorcizar a un poseso,
y le cuentan a nuestro Señor que él es el primer poseso que no lograban exorcizar, y él dice, hay ciertos demonios que son tan fuertes que solo se les expulsa con ayuno y penitencia, o sea, no basta la oración, sino también los sacrificios. Entonces me parece una iniciativa muy bonita. Hoy en día la humanidad está cometiendo muchos pecados, muchas ofensas, muchos sacrilegios, idolatrías. Entonces es muy oportuno para traer las bendiciones de Dios y coartar la influencia del demonio en el mundo, este tipo de actos de piedad. Recordamos a la audiencia que este es un grupo de 4 sacerdotes exorcistas quienes pidieron mantener su anonimato, pero que expresan también muy claramente que la intención de esta iniciativa es, comillas, expulsar cualquier influencia diabólica en la Iglesia que se haya obtenido como resultado de recientes acontecimientos. Entonces convocamos a la audiencia a participar el día 6 de diciembre de esta iniciativa, y también colocamos en las notas del programa el texto completo de la convocatoria, que está en inglés, y de las fórmulas de consagración y reparación, para que también puedan asociarse a este acto tan, pero tan interesante. Pasamos entonces a otro aspecto bastante sombrío de las noticias, pero que van muy en la línea de lo que conversábamos en el segmento anterior sobre las persecuciones. Así que grabamos este programa en esta mañana. Todos los medios periodísticos hablan de los sucesos de la tragedia que está aconteciendo en Chile, pero en el marco de esa tragedia social, de esa explosión social que está aconteciendo, existe también una persecución marcadísima en contra de la Iglesia, y justamente a través de una de las formas más violentas, que es la quema de edificios y de templos. Entonces tenemos la noticia de Aleteia, que nos dice que en Chile más fuego contra la Iglesia en medio de un clamor de cese de violencia. Es un martes violento que derivó en el incendio de la histórica iglesia de la Veracruz y agresión en el santuario María Auxiliadora de Talca. Y los obispos justamente imploran la pacificación del país a través de un fuerte mensaje. Podría parecer poco claro que solamente se trate de un problema social que está dando lugar en Chile, porque además de ese aspecto de explosión social, existe una marcadísima agresión contra la Iglesia, al punto justamente de quemar diversos templos en las últimas semanas. Bueno, pues como comentamos, sí, no podemos ver en esto sencillas simplemente problemas sociales que han tomado como blanco accidental una iglesia, porque la propia actitud de los alborotadores, de los terroristas en este sentido, porque están utilizando el miedo y la destrucción de bienes como arma política, estos terroristas entonces no han sencillamente simplemente puesto fuego a la iglesia porque quemaron un coche al lado, no. Se han entrado en las iglesias, se han vaciado, se han profanado, se han roto las imágenes de formas vergonzosas. No es una cuestión accidental, es una cosa deliberada, y no ha sido una única iglesia, han sido varias. Entonces, no nos podemos olvidar que los lugares de culto gozan de una especial protección, incluso en las guerras. Considero un crimen de guerra dañar los lugares de culto. No son actos sencillos, no es ni siquiera un creyente, son los únicos que se tienen que horrorizar por estos actos. Cualquier persona de buena voluntad se tiene que dar cuenta que no tiene sentido. Son actos hechos con una intención propiamente de gran impacto. Y nosotros como católicos nos tenemos que doler con la Iglesia que se duele, con la Conferencia Episcopal Chilena, en unión con nuestros pastores, justamente por esta actitud de persecución violenta. Como decimos en el comentario del Evangelio, esta persecución violenta nos puede parecer propia de los primeros tiempos de la Iglesia, pero a pesar de que aquí, gracias al cielo, no ha habido muertes, no se diferencia sustancialmente. Aquí existe el odio a aquellos que hacen el bien. La iglesia de la Veracruz, que es patrimonio nacional, que fue construido entre 1852 y 1857, en su interior se encontraba un Cristo donado por el rey de España a la Orden de los Mercedarios en el siglo XVI, el cual fue también afectado por el incendio. La Veracruz es la cuarta parroquia afectada en la última semana. El lunes, en la ciudad de Talca, fueron atacados 2 templos pertenecientes a los salesianos, y el viernes pasado fue el turno de la Asunción, donde la comunidad concurrió a limpiar
el frontispicio. Recordemos que cuando se iniciaron las manifestaciones, la Catedral de Valparaíso también sufrió ataques, aunque no de la magnitud de las parroquias nombradas. Pero realmente, más allá de un fenómeno de violencia, es justamente un abierto ataque de odio contra la Iglesia Católica. Pasamos ahora también a otro cable de Gaudium Press que nos informa, que habla sobre el pronunciamiento del arzobispo armenio católico de Alepo, justamente a respecto del asesinato de un sacerdote católico en Siria por miembros del Estado Islámico. Entonces, Monseñor Boutros Marayati, arzobispo armenio católico de Alepo, habló con la agencia Fides sobre el asesinato del padre Hovsep Hana Petoyan y su padre, quienes fueron muertos cuando se dirigían a la ciudad de Deir ez-Zor, al norte de Siria, y fueron asesinados presumiblemente por militantes del autodenominado Estado Islámico. Para nosotros son mártires, expresó. Lo que ha sucedido confirma que la guerra no ha terminado en esa zona como nos hubiera gustado. Pero son tantos y tantos los incidentes semanales de asesinatos de sacerdotes que son realmente de llamar la atención, ¿no es cierto? Una vez más estamos ante este principio. Yo creo que alguien que era muy consciente de esta situación era el propio sacerdote asesinado. Era muy consciente de cómo ser sacerdote católico en esa zona era prácticamente una sentencia de muerte. Él hubiera sido humanamente legítimo no seguir en la zona o esperar a que una fuerza militar, policial, asegurara más su tranquilidad. No, él como pastor prefirió arriesgar su vida para estar con sus ovejas. La noticia muestra muy claramente, él no solo reconstruyó la iglesia, él reconstruyó también las casas de los cristianos. Y no lo hacía porque fueran sus familiares o sus amigos. Lo sabemos por otros pronunciamientos de obispos en estas zonas donde la iglesia está cruentamente perseguida. Una de las intenciones de estos grupos terroristas no es solo matar a los cristianos, sino que no vuelvan. O sea, que estas zonas pierdan esta presencia de la fe que en muchas de ellas se remontaban a los primeros tiempos apostólicos. Durante 2000 años, con todos los avatares y vicisitudes, los cristianos seguían ahí. Ahora están expulsándolos de una forma deliberada y sistemática. Bueno, pues hay pastores como este sacerdote que no abandonan a sus ovejas. Prefieren arriesgarse, prefieren imitar a nuestro Señor, que como buen pastor da la vida por sus ovejas. Sí, me parece oportuno recordar el comentario que vimos atrás de Monseñor en el Evangelio, cómo la iglesia no solamente es inmortal porque no va a morir, porque no van a conseguir destruirla, sino que la iglesia, toda iniciativa de la iglesia es triunfante, porque Dios está con ella. Pero hoy en día, con todos estos acontecimientos, uno diría, bueno, pero la iglesia está acorralada, la están destruyendo, luego está pasando por crisis internas tremendas. Entonces, pero muy bonito recordar una parte del tercer secreto de Fátima, comentado por el otrora cardenal Ratzinger, que la hermana Lucía describe una ciudad en ruinas y un obispo con unos religiosos, religiosas, laicos, en medio de una ciudad en ruinas, y viene un piquete de soldados y lo comienzan hieren al obispo y a matar a muchos de esos católicos con tiros y flechas, y que unos ángeles recogen la sangre de esos mártires y la depositan al pie de una cruz que hay en una colina al lado de la ciudad. Y el otrora cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, comentaba que a él le parecía que eso significaba toda la sangre de los mártires que está habiendo en la iglesia moderna. Él recordaba cómo a lo largo del siglo XX hubo un número mayor de mártires en la iglesia que todos los mártires que hubo en los 3 primeros siglos. O sea, la iglesia hoy en día está teniendo un mayor número de mártires que en esos primeros 3 siglos de persecución feroz en el Imperio Romano. Y él recordaba la frase de Tertuliano, un apologista de esos primeros tiempos, que decía: sangre de mártires, semilla de cristianos. Entonces, toda esa sangre, la de este sacerdote y muchos otros que están muriendo mártires por esas persecuciones cruentas contra la iglesia, esa sangre no es estéril, esa sangre está reparando los pecados de la humanidad, esa sangre va a traer del cielo una lluvia de gracias que
tiene que venir sobre el mundo para que el mundo se convierta y se cumpla la gran profecía de la Virgen de Fátima, su Inmaculado Corazón triunfe, sea un resurgir de la Iglesia con un renovado fervor, una renovada santidad, una renovada pureza y un renovado esplendor y gloria. Entonces, justamente en estos tiempos de persecuciones internas, externas y ajenas a la Iglesia, entonces ciertamente vamos a tener esa confianza de que justamente el Inmaculado Corazón de María triunfará. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta muy propia para el tema del día de hoy, y dice: teniendo en vista los cambios de clima globales, los países en caos y guerras incontrolables, ¿cómo se puede saber si estamos o no cerca del fin del mundo? Bueno, saber cuándo es el fin del mundo, nadie podrá saberlo. Incluso los apóstoles en cierta ocasión le preguntan a nuestro Señor y Él dice que eso es algo que solo conoce el Padre, que ni Él, nuestro Señor Jesucristo, lo sabía. Nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, nuestro Señor da varias señales, que es varias de esas las comentamos ahora en el Evangelio de este programa. Y bueno, algunas de esas señales que nuestro Señor da eso son pestes, son guerras, son cataclismos naturales, rebeliones, revoluciones y tal. Pero bueno, a lo largo de la historia ha habido momentos donde se han presentado estos eventos naturales o humanos. Entonces, lo que sí es seguro es que ahora, el siglo XXI, 2019, no estamos cerca del fin del mundo. ¿Por qué? Porque el fin del mundo no puede venir antes de que el plan de Dios en la historia se realice. Dios creó la humanidad con un plan. Él vino al mundo, envió a su Hijo unigénito al mundo, murió en la cruz, nos redimió, fundó la Iglesia con una finalidad, y es que la fe católica, la Iglesia, reine y triunfe en el mundo entero. Entonces, el plan de nuestro Señor es que todos los pueblos se conviertan a la fe católica y haya un solo rebaño y un solo pastor. Y venga el reino de Dios sobre la tierra como pedimos en el Padre Nuestro, y sea la tierra como el cielo. Entonces, ese plan tiene que realizarse antes del fin del mundo. Entonces, como ese plan no se ha realizado todavía no puede ser el fin del mundo. De pronto razones haya de sobra, porque los pecados han llegado actualmente a un clímax, a un auge, como quizás no hay precedentes en la historia. Si ya en la época de Abraham Dios le dice a Abraham que está arrepentido de haber creado al hombre, bueno, hoy no le faltan razones a Dios para arrepentirse de haber creado al hombre, una humanidad que se levanta contra él, las leyes, las costumbres, en fin, como lo observamos continuamente. Entonces, razones él tendría, pero no puede ser que el demonio se salga con la suya, que el demonio frustre el plan de Dios. Entonces, por eso sabemos que no es ahora el fin del mundo. Además, hay varias profecías confiables. Yo citaría quizá la más confiable, que es el mensaje de la Virgen de Fátima, que es aprobado por la Iglesia, aunque es una revelación privada, pero aprobada por la Iglesia por su autenticidad. La Virgen habla de grandes convulsiones, de naciones que serán aniquiladas, de persecuciones a la Iglesia, en fin, lo que estamos viviendo, de guerras, de epidemias incluso. Pero la Virgen termina diciendo: pero por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, la Virgen, como mediadora de las gracias, va a convertir a los hombres, va a convertir a la humanidad, y ella va a ser el instrumento, como dice San Luis María de Montfort. Ella fue el instrumento para Dios venir al mundo, ella será el instrumento para Dios triunfar y reinar en el mundo, o sea, para Dios convertir a todos los pueblos y reinar en los corazones. Entonces, por eso nadie podrá decir cuándo es el fin del mundo, pero por estas razones sí podemos decir que ahora no es el fin del mundo. Hermano Francisco, una pregunta que quizás se desprende muy bien de lo que usted dice, y es: entonces, ¿podríamos decir que estamos en una cierta prefigura del fin del mundo? Exactamente. Como vimos en el Evangelio, nuestro Señor un poco que, digamos, confunde o mezcla la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo
con el fin del mundo, porque la destrucción del templo fue una prefigura del fin del mundo. Y han habido otras, y como usted muy acertadamente lo dice, ahora estamos viviendo una prefigura del fin del mundo. Estamos asistiendo al fin de este mundo actual, o sea, de este estado de cosas actual, que es una civilización que entró en una decadencia tremenda y está corroída en sus fundamentos y que ya se está desmoronando a los pedazos. Lo que dice la Virgen de Fátima, ella va a intervenir, Dios intervendrá, habrá ciertamente, y ya quizás estamos comenzando esa purificación con tantos catástrofes que tenemos en todo sentido, pero después de eso vendrá ese triunfo. O sea, este mundo, estas estructuras en las cuales vivimos, están derrumbándose y están terminando, pero no es el fin del mundo, no es el fin de la historia de la humanidad todavía. Pasamos al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, y es una website, un libro, un podcast, un video de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Don Francisco, ¿qué nos recomienda? Sí, ya que la tónica del programa ha sido sobre el fin del mundo, sobre persecuciones, martirios, en fin, tragedias, para que no vayamos a quedar abatidos y tener una ducha, por así decir, de esperanza, los invito a ver un video que publicamos en la página web de los Caballeros de la Virgen de Colombia, con el contenido así más, lo más esencial de todo el mensaje de la Virgen de Fátima. Entonces, está muy accesible, está resumido, y es todo el mensaje de la Virgen de Fátima, que es un mensaje de tragedia, sí, la Virgen prevé las tragedias que ya estamos viviendo, pero sobre todo que es un mensaje de esperanza, porque la Virgen vino al mundo a prometer su triunfo, a prometer la restauración de la civilización cristiana. Don Fernando, ¿qué nos recomienda? Bueno, pues es un libro muy actual. Es un libro que fue publicado a inicios del siglo XX, que se llama 10 lecciones sobre el martirio, del autor Paul Allard, arqueólogo e historiador francés. Y es muy interesante porque en 10 capítulos, pero escritos con todo rigor histórico, pero con mucho interés teológico y pastoral, nos muestra cómo el martirio en los primeros siglos de la Iglesia fue una realidad que ilumina la historia de toda la Iglesia. Los cristianos vivían esta espiritualidad pascual de pasión y resurrección de una forma que para nosotros nos puede resultar difícil de entender, pero fueron aquella energía, aquella luz que ha llegado hasta nuestros días. Entonces recomiendo este libro, el link lo dejamos puesto en las notas del programa, de la Fundación Gratisdate, que, como ya hemos dicho otras veces, permite tanto adquirir los libros en formato de papel como descargarlos de forma totalmente gratuita y legal en su propia página web. Y a quien les habla le gustaría recomendar el volumen número 1 correspondiente al nuevo ciclo litúrgico del Adviento, que es el libro número 1 de lo inédito sobre los evangelios, que son los comentarios dominicales al ciclo A, por tanto, el ciclo litúrgico que comienza a partir de la fiesta de Cristo Rey y que será justamente parte de los domingos del Adviento y Navidad de este año 2019. Entonces se los recomiendo, es una publicación internacional conjunta con la librería Editrice Vaticana y los Heraldos del Evangelio, y está disponible también en iTunes, en Google Play, en Amazon Kindle y por supuesto en la website original del programa, loineditomultimedia.com. Con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.